Vamos a hablar con Pablo Servi, diputado nacional de la Unión Cívica Radical. Pablo Servi, gracias por atendernos. Luciano y Santiago los saludan. Buen día, Luciano, Santiago y a toda la Buen audiencia. día, Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Bien. Pablo, a ver, aprovechemos que el peronismo está en una feroz interna para hablar un poco de la situación de la UCR. ¿Hay una discusión hacia adentro de la UCR por los posicionamientos que van tomando en el Congreso? Sí, yo creo que hay una discusión dentro del bloque, por lo menos de la UCR en diputados. Sí. Los senadores también tendrán su propia cosa, pero también creo que a nivel partido hay pendiente una discusión hacia dónde se va y creo que el resultado de las internas de la provincia de Buenos Aires, que fueron corroborados el jueves, Sí. y la justicia ayer se expidió en ese sentido de que el ganador sería la lista de Abad, también genera una idea de la discusión que se está dando y de alguna manera del posicionamiento a futuro, ¿no? Son acusados algunos diputados de votar todo con Milei o de estar demasiado cercanos al gobierno libertario. ¿Te sentís aludido por esa crítica? Yo creo que bueno, eso es lo que se dice. Por Sí. otro lado, lo que planteamos nosotros es que estamos con la idea de que hay que darle las herramientas, algunas herramientas al gobierno. No, aquí lo veíamos con Pechi Quiroga. Pechi decía que el primer año hay que darle herramientas al gobierno que asume para que pueda gobernar, ¿no? Después, por supuesto, se lo critica y se le marca en la cancha, pero básicamente lo que hemos apoyado es de alguna manera sostener el equilibrio fiscal, que es la base de sustento de este gobierno, de lo que ha planteado, porque justamente es bajar la inflación y es lo que más castiga sobre todo a los pobres y a los jubilados, ¿no? Si la inflación, el que puede trasladarla, el que tiene una pyme, que tiene un comercio, que tiene una empresa, lo puede llegar a trasladar. Ahora el último de la cadena, el laburante y el jubilado que cobra un sueldo al mes, es el que de alguna manera termina pagando la inflación. Entonces creo que hoy poder contener eso vale la pena hacer el esfuerzo, que ya viene empezando a dar fruto, ¿no? Ayer el presidente, Sturzenegger le pidió a los empresarios en el coloquio de IDEA que no le pidan bajar impuestos, sino bajar el gasto. Esto, la expectativa de que bajen los impuestos está, porque el propio Milei se encargó de difundir esa idea en la campaña. ¿Qué es? ¿Hay que tener paciencia, digamos, para que eso ocurra o hay que abandonar ese objetivo? Bueno, cuando nosotros tuvimos la charla con el presidente, que somos 5 diputados y tuvimos casi 1 hora y media hablando de todos estos temas, Sí. Lo que nos decía que justamente el presupuesto plantea el equilibrio fiscal, y a partir de que se dé esto y el superávit, una de las primeras cosas que se harían a partir de que haya superávit es comenzar a bajar algunos impuestos o la carga fiscal, ¿no? Ahí también hay un gran compromiso que deberían asumir las provincias y los municipios, que de alguna manera han aumentado, ¿no? Uno ve las provincias han aumentado ingresos brutos y muchos municipios han aumentado o creado nuevas tasas. Sí. Entonces creo que también es una discusión que hay que dar un poco más amplia de cómo hacemos para bajar la carga fiscal y de alguna manera que se genere trabajo y que haya más inversión, ¿no? Bien. Pablo, te saco un cachitito de esto que estabas charlando con Santiago y te pregunto por una situación que se vivía hace unos días atrás, teniendo en cuenta lo que fue el debate por el veto presidencial de Milei al presupuesto universitario. ¿Cómo tomaste justamente esta resolución que tomó el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de declararte persona no grata a vos y a algunos de los legisladores que justamente no votaron en contra del veto presidencial? El Consejo, eso se olvida unas facultades, ¿no? Bueno, a ver. Ay, justo se cortó. Se está Persona cortando, no Pablo, grata. disculpanos, se cortó, no te escuchamos la respuesta. A ver ahora. Era colectivo o algún que lo han, porque en algunas facultades ya éramos personas no gratas, porque de hecho se expresan en contra de la empresa privada, ¿no? Como que el Estado es todo, debería ser el que contenga todo. No escuché que dejó en todo caso denota un posicionamiento, o que esto es una discusión que están dando. Claro, porque también se habla de autoritarismo en realidad cuando el presidente firma vetos. En realidad el veto es una facultad que le delegamos democráticamente al Poder Ejecutivo, ¿no? Pero está en la Constitución y no es obligación el insistir sobre el veto. Claro. Se suma todo, veto. Pablo, te estamos perdiendo la señal. Vamos a ver si ahí te volvemos a llamar a ver si podemos recuperar, porque no estamos escuchando esta última parte de tu respuesta. Un segundito y ahí te vuelve a llamar nuestra productora, por favor.
Bu- Bueno, volvemos o seguimos en el aire mientras tratamos de recomunicarnos con Pablo Servis. Pablo, ¿nos escuchás? Sí, sí, ahí Santiago, estamos de vuelta. Bien, perfecto. Estábamos entonces en el tema de la Unión Cívica Radical, de las universidades que te había preguntado aquí Luciano también. Sí, en ese caso la votación mía fue una abstención porque entiendo que por un lado no se pudo llegar a un acuerdo por el lado de las universidades y Ujú. también de parte del gobierno no se logró manejar esto, construir un acuerdo, pero justamente la abstención mía es porque entiendo que desde el Congreso no tenemos que hacer paritarias, porque básicamente lo que se planteaba en la ley era poner un aumento por el índice de precios al consumidor, Sí. que en todo caso sería ponerle un tope a la negociación. Si Ujú. el Congreso tuviera que intervenir es para mediar y encontrar un punto intermedio, porque los otros empleados del Estado Nacional no llegan a ese aumento, y si hubiera que pagarlo todo el Estado y las provincias y los municipios, creo que no están en condiciones de poner o de pagar ese techo que inclusive se trasladaría a otros sectores. Por eso es que fue en ese sentido mi voto de abstenerme, entendiendo que se llegó a esta situación por falta o por problema de manejo del gobierno nacional, pero también que de alguna manera tiene que haber voluntad de la otra parte y en todo caso el Congreso lo que tendría que hacer es mediar para encontrar ese punto intermedio. Bien. Pablo, ¿cómo se traslada esta discusión de la UCR hacia dentro de la provincia de Neuquén? ¿Han tenido encuentros? ¿Tienen previsto sentarse a discutir un poco el rumbo luego de lo que está ocurriendo, de lo que ocurrió en provincia de Buenos Aires y de esta discusión que hay en el seno del bloque? Sí, en principio ya hace tiempo que se veía que en la provincia de Neuquén hay dos UCR, ¿no? Una que está, o algunos que están Sí. y son parte del gobierno actual del MPN Comunidad, de alguna manera, no sumado a los socios políticos, y por otro lado los que queremos es una alternativa, buscar una mirada diferente, ¿no? Entonces, Ujú. en ese sentido, entiendo que en algún momento habrá que dar una discusión en lo nacional, qué es lo que se hace, pero bueno, habrá que encontrar el ámbito. Por lo pronto lo único que hemos recibido ahora, o en el caso mío, es crítica, sin ni siquiera un llamado, che, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó sino que se prendieron a algunos críticos o algunos Sí, aquí al aire detractores. salieron amigos suyos, Servi, de la UCR, que lo han criticado por su posición. Sí, sí, por eso digo que hay distintas miradas. No se ha podido hablar todavía, después más adelante se habla, pero Bien. estoy tranquilo de que estamos apuntando a que al país le vaya mejor y que podamos salir adelante, ¿no? Para nosotros es muy importante también la macroeconomía, que se acomode para poder tener desarrollo de vaca muerta, que vengan inversiones, ¿no? Si no, va a ser muy difícil que vengan las inversiones que necesitamos. Bien, ¿con qué expectativa espera el presupuesto, o están trabajando en realidad ya en el presupuesto 2025 que envió el Gobierno Nacional? En principio estamos analizándolo, tiene algunas cuestiones, ¿no? Como arranca de entrada planteando el equilibrio fiscal. Sí. Esto hace que condicione las partidas para adelante. Creo que ahí hay una discusión de las provincias y en algunas partidas, ¿no? Como hacen a educación, a universidades y algún otro tipo de cosas que habrá que ver, porque el resto de la educación depende de las provincias, en general la salud, ¿no? Lo que hace lo nacional es lo que seguramente se van a venir discusiones para adelante y bueno, se está planteando justamente este tema. Había una voluntad del gobierno nacional, inclusive previo al tema universidades, hubo un planteo al Consejo Interuniversitario de algún tema de poder dar discusión sobre el año que viene, entonces creo que en eso va a haber discusión, por supuesto también lo que decían las partidas a las provincias, lo que hace a obra pública, que este gobierno ha transferido mucho a las provincias y hay que ver qué es lo que se puede generar ahí o plantear para las distintas provincias. Creo que es lo que se va a venir de acá a fines de noviembre, que se está tratando el presupuesto. Diputado Pablo Servi, muy gentil como siempre por habernos atendido y por su tiempo. Un abrazo grande. Gracias y un saludo a todos los que. Gracias. El diputado nacional Pablo Servi de la Unión Cívica Radical.